Hola, ¿qué tal, amados amigos y hermanos? Soy el pastor Teódulo Cañizares Iglesias y que junto a mi esposa Ileana, pues por la gracia de Dios pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida. Le agradecemos muchísimo su atención y su gentileza de compartir con nosotros la palabra de Dios por estos medios. Y hoy nos proponemos entrar en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Para los que quizás estén por primera vez escuchándonos, pues venimos llevando este estudio a través del libro de Apocalipsis desde el año pasado. Este sería el mensaje o estudio número 25 sobre el libro de Revelación o Apocalipsis. Y hoy entramos, o vamos a entrar, nos proponemos entrar ahí, en el capítulo 11. El domingo pasado concluimos, obviamente, el capítulo 10. Vamos a orar para presentar este tiempo de compartir la palabra al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, quien nos guíe y que obviamente la gloria y la honra sea exclusivamente para el triuno Dios, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora y te pedimos que ilumines el entendimiento de cada uno de nosotros, tanto de mi persona como los que escuchan o ven a través de las redes sociales o de estos medios virtuales, y que específicamente, Señor Espíritu Santo, me tomes en tus manos y me uses para la exaltación y la glorificación del nombre de Cristo, para la buena edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Que sobre todas las cosas vidas vengan al conocimiento de la verdad, específicamente del Señor Jesucristo como único Señor y Salvador personal. Y que también ellos en Cristo como nosotros tengan vida eterna y les sirvan en espíritu y en verdad. Por Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a leer el capítulo. Realmente en el capítulo 11 hoy vamos solamente a entrar en los primeros dos versos. Es un capítulo del cual creo que tendremos que trabajar tres mensajes. Este estudio está centrado, enfocado en los dos primeros versos y luego veremos pues a partir del verso 3 en adelante cómo pues presentamos los estudios, cómo lo vamos a dividir, si en dos o en tres mensajes más o como sea. Leamos Apocalipsis 11, verso 1 y 2. Quisiera leer todo el capítulo, pero como no vamos a andar en todo el capítulo y para administrar mejor el tiempo, leamos los dos primeros versos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Este es el apóstol Juan, para los que no están familiarizados con el libro de Apocalipsis o quién es el autor del libro de Apocalipsis. Sabemos que el autor intelectual es el Espíritu Santo, pero quien fue usado, inspirado por el Espíritu Santo para registrar esta palabra originalmente fue el apóstol Juan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, que es aproximadamente 3 años y medio. Bueno, como dije, pues en el capítulo 10 entramos de pronto en lo que se conoce como un paréntesis o una calma, una tregua o el ojo de la tormenta o como usted le llame, porque la gran tribulación viene arreciando para este entonces, diríamos casi unos 3 años y medio, y pues calculamos que esta sea más o menos la mitad de la gran tribulación y falten todavía pues otros 3 años y medio, sabiendo que son unos 7 años. Entramos en esa calma y aún el capítulo 11 permanece dentro de ese paréntesis, como se le conoce teológicamente hablando, dentro de los capítulos del libro de Apocalipsis. Algunos dicen que este capítulo 11 es uno de los más difíciles del libro de Apocalipsis.
Yo no lo sé, no soy un erudito en la palabra de Dios ni la cosa que lo parezca. Simplemente que por la gracia de Dios, pues cumplo con el llamado que se me ha hecho, el llamado a predicar su palabra. Y me encomiendo en sus manos y espero que el poquito de agua que yo derrame, Él en su gracia y su misericordia para con usted, pues la transforme en vino que sea saludable y que sea de bendición a su vida. El caso es que dicen que es uno de los capítulos más difíciles del libro de Apocalipsis, pero yo me inclino a decir que cualquier pasaje de las Escrituras, cualquier libro, cualquier verso, cualquier pasaje, cualquier capítulo, lo que usted llame, puede ser difícil e imposible de penetrar si no tenemos de nuestra parte lo que conocemos como la iluminación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, si Él no está en nosotros y si a Él no le place, iluminarnos para entender esa verdad, pues sea cual sea el pasaje, pues estaríamos perdidos. Entiendo que es lógico, que hay, como dice el mismo apóstol Pedro, pasajes en las Escrituras que son más profundos que otros, más difíciles que otros, pero en esencia sabemos que es el Espíritu Santo quien nos ilumina el entendimiento, quien nos lleva para hacer una interpretación correcta de cualquier pasaje de la Escritura. Y si nosotros los ponemos a Él primero, si manifestamos nuestra humilde dependencia del Espíritu Santo, pues seremos guiados a toda verdad. No asumimos, ni pretendemos, ni mucho menos nos jactamos de cosas semejantes, sino que esperamos y dependemos humildemente en que Él sea quien nos guía a toda verdad. Eso usted lo puede comprobar en Juan capítulo 16 del verso 12 al verso 15 y lo puede comprobar en Primera de Corintios. Se lo doy para asignación porque de lo contrario pues no me alcanzaría el tiempo para, no sé si inclusive pueda yo concluir o cubrir los dos versos hoy. Pero repito, Juan capítulo 16 verso 12 al 15, Primera de Corintios capítulo 2 verso 11 o el verso 11 al 16, ahí usted puede comprobar lo que yo estoy diciendo, que es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento, quien nos guía a toda verdad, quien nos hace capaces de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, siempre y cuando nos acerquemos a la palabra de Dios con la reverencia que se debe, con un espíritu humillado y una conciencia limpia, pues nos ponemos a cuenta con Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos si somos redarguidos de alguno y dependemos pues de Él para esto. Yo entiendo por experiencia propia y por lo que dice la palabra, obviamente, por las enseñanzas de las Santas de las Sagradas Escrituras, que es Dios quien está más interesado que todos nosotros en que usted y yo entendamos su palabra. Para eso Él la inspiró, para eso la ha preservado hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies, es la que nos guía en este mundo de tinieblas, es una brújula y es además el código de normas, de reglas, de ley por el cual seremos juzgados. Y Dios no es un Dios que pone trampas al hombre, al contrario, Dios quiere que usted y yo caminemos en la mayor claridad posible y con paso firme y en un camino que agrade a su presencia. Entonces es Dios quien está más interesado que cualquier hombre, que el más piadoso de los hombres. Dios está interesado en que usted y yo entendamos su palabra tal y como Él. Y eso sí que lo quiero leer para que usted vea que no me lo estoy inventando yo, que está en las Escrituras, y le invito a que vaya a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, pues está en el Nuevo Testamento, obviamente, después de Primera de Timoteo y antes de Tito. Y en Segunda de Timoteo vamos a leer en el capítulo 3 del verso 16 al 17. Lo que quiero es probar que Dios está interesado, mejor que nosotros o más que nosotros, en que su palabra sea la que rija nuestras vidas, la que oriente, guíe y transforme nuestras vidas, porque de ahí depende si entramos un día allá o no. Es decir,
Dios quiere que usted no se pierda. Por eso es que Él dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Lo dice claramente Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, y originalmente en los textos originales del griego no dice cree, sino confía. Hay una gran diferencia entre confiar y creer. Pero bueno, no tengo tiempo de explicar todo eso, pero dice, para que todo aquel que en Él confía, es decir, confía exclusivamente en Él como único Señor y Salvador, como el único capaz, el único que puede salvarnos de nuestra bancarrota espiritual, el único que puede salvarnos de la ira venidera, el único que puede reconciliarnos de nuevo con Dios, el único que nos puede limpiar de todos nuestros pecados por el poder redentor de su sangre es Jesucristo. De manera que Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso inicialmente dio a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Y también inspiró esta palabra y la ha preservado hasta hoy. Por eso digo yo que Él tiene más interés que usted y que yo en que la entendamos. Y por eso dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué la inspiró Dios? Pues para esto. Y útil para enseñar. Ahí viene el propósito de la palabra de Dios. Y esto cubre toda la escritura, es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde el principio hasta el fin. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y no se me asuste con ese perfecto. Lo que quiere esa palabra es traducida de una palabra que literalmente significa maduro, es decir, capaz de caminar en el grado, en el nivel espiritual que Dios espera de cada uno de sus hijos. Como todo padre, por más que disfrutamos y nos regocijamos con nuestros pequeños cuando están en sus primeros pasos, sean nuestros hijos, ahora nuestros nietos, nos regocijamos en el bebé, nos regocijamos en la niñez, pero todo padre, todo abuelo quiere ver que sus hijos y sus nietos crezcan para que sean hombres y mujeres maduros y capaces de conducirse como se debe en medio de este mundo, que sean y que tengan éxito en su vida. Cuando hablo de éxito ahora desde la perspectiva bíblica, pues obviamente que sean hombres y mujeres que sirvan de corazón a Cristo y que un día, sea que suene la trompeta ahora o que vayamos para allá por vía de la muerte, pero que entremos allá arriba un día. Todo padre quiere que su hijo o su hija, que sus nietos pasen del proceso de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, pero que entren en una vida de adultos maduros y capacitados para ser útil y ser de bendición a otros. Pues este es el caso. Dios quiere que todo el que nace de nuevo también sea capaz, sea enseñado, sea redarguido, es decir, sea corregido cuando necesite ser corregido, sea que sienta la convicción de pecado y arregle su vida para que sea instruido en justicia a fin de que sea un hombre maduro o una mujer enteramente preparado para toda buena obra. No es que las obras nos salven, obviamente la obra no salva a nadie. Nosotros somos salvados no por buenas obras, pero una vez que usted fue salvado por Cristo es para que haga buenas obras. Las obras no nos salvan, pero una vez que usted es salvo, se espera pues que lleve buen fruto, porque es absurdo, ridículo, aún ilógico pensar que un nacido de nuevo siga en la misma condición que antes y sigan llevando el mismo fruto podrido de inmundicia de la carne, sino que se espera que lleve fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Dios, ahí pruebo que Dios es el primero que está interesado en que usted y yo entendamos su palabra. Por eso vengo diciendo que aunque este capítulo de Apocalipsis sea el más difícil, si dependemos del Espíritu Santo lo vamos a entender y vamos a sacar de este capítulo lo que necesitamos sacar para beneficio de nuestras vidas y para hacer de bendición a otros. También probamos en capítulo 3, verso 16 de Colosenses, el mismo, el mismo concepto expresado en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. En el verso 16 del capítulo 3 de Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El pasaje paralelo de este pasaje, o un pasaje que también expresa el mismo concepto, es Efesios 5 del verso 18 al 20. En esencia,
en una cáscara de nuez por falta de tiempo, decimos que esto no es otra cosa que la persona se someta al señorío, a la autoridad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo gobierne ampliamente en nosotros, sin dificultad ninguna, que no le resistamos, que no le contristemos, que Él gobierne a gusto en nosotros. Eso es, en esencia. Por eso digo que no hay nadie más interesado en que la palabra de Dios, en que entendamos la palabra de Dios, que el propio Dios. Por eso Él la inspiró. Entonces no tengamos miedo, no tenga miedo. Con esto en mente debemos entrar gozosos a ver qué tiene el Espíritu Santo para nosotros en Apocalipsis capítulo 11. Y también, pues es importante reconocer que para un mejor entendimiento de este capítulo debemos ya llevar en mente dos conceptos importantes. Número uno, que a juzgar por el vocabulario en Apocalipsis capítulo 11, a juzgar por el vocabulario en ese capítulo, nos damos cuenta o nos percatamos la realidad de que estamos entrando en territorio hebreo, en territorio judío, porque el vocabulario y las imágenes que se presentan ahí son por naturaleza judías. Y en segundo lugar, que estamos tratando con eventos futuros. Hay algunos expositores bíblicos que dicen que esto es una referencia a cosas del pasado, tratan de explicarlo también como eventos del presente, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que en realidad estos eventos solo pertenecen al futuro. El libro de Apocalipsis en su casi totalidad es un libro futurista, es un libro de profecías y de eventos futuros y que nosotros esperamos que se cumplan pronto. Esperamos que la trompeta del arrebatamiento de la iglesia pueda sonar en este instante en lo que yo estoy hablando con usted. Ojalá que no termine ni siquiera la frase y ya suene esa trompeta gloriosa para que nos vayamos para el cielo. Y todo lo que está aquí, pues que se quede aquí. Al fin y al cabo no hay nada en este mundo que nos pueda retener ni que sea comparable a lo que Dios tiene para nosotros allá arriba. Pero bueno, vamos aquí entonces. Estos versos tienen que pues ver con profecías sobre el futuro. De manera que trataremos de examinar en estos primeros dos versos concernientes al futuro templo en Jerusalén. Y sabemos que es Jerusalén porque aquí lo dice claro. Escuche, y ellos hollarán la ciudad santa. Y esa referencia sabemos que es la ciudad santa o que en otros tiempos fue la ciudad santa y que luego el hombre por su pecado y su rebeldía contra Dios pues la ha convertido de todo un poco, pero sigue Dios teniendo planes maravillosos con el pueblo judío y Jerusalén. Verso 1 dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bueno, es obvio que estas palabras se refieren al lugar de adoración del pueblo judío. ¿Por qué razón? Bueno, Dios no va a ordenar la construcción de un templo para la iglesia. Es que no tiene sentido. Porque en primer lugar, vemos que el desenlace de este capítulo, ya la iglesia está en el cielo. Para cuando llegamos aquí al capítulo 11 de Apocalipsis, la iglesia ya hace rato que está en el cielo. Y algunos creen que el arrebatamiento de la iglesia debe tomar lugar entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis, porque vemos que el mensaje a la iglesia cierra en el capítulo 3 y luego vemos cómo Juan es llamado al cielo. Y allí, al llegar a esa corte celestial, el apóstol ve, entre las muchas cosas que ve 24 ancianos sentados allí. Y él mismo, que es tipo de la iglesia, es arrebatado al cielo, es llevado allá arriba. Pero entendemos que este es el arrebatamiento de la iglesia y por lo que sigue desenvolviéndose en los capítulos, sabemos que la iglesia, al menos yo mantengo esta posición, que la iglesia lavada y redimida en la sangre de Jesús no va a pasar por la gran tribulación, será arrebatada antes de la gran tribulación. La trompeta sonará, la iglesia será llevada levantada hacia los aires donde el Señor la está esperando porque Él no llegará en ese primer evento hasta la tierra. Él viene, su segunda venida es al final de la gran tribulación. Entonces la iglesia es arrebatada al cielo y en el instante que la iglesia es arrebatada al cielo y con ella pues el ministerio de
entre una de las cosas del ministerio del Espíritu Santo, que es detener el desenfreno del reino de las tinieblas aquí en la tierra y la manifestación total del anticristo. En el instante que él pues deje de mantener ese retén, por así decirlo, pues se va a desencadenar lo que se conoce como la gran tribulación. Ahí comenzará la gran tribulación. Entonces, cuando llegamos al capítulo 11, pues sabemos que ya la iglesia está en el cielo. Y en segundo lugar, Dios no va a mandar a hacer un templo para la iglesia, porque nosotros somos, es decir, nosotros la iglesia somos el templo de Dios. Usted, yo, el otro y el otro, nosotros somos el templo de Dios. Por hábito decimos, vamos a la iglesia, o venimos a la iglesia, o como usted le llame. Pero realmente nosotros no vamos a la iglesia. Cuando usted va al servicio de la iglesia, cuando usted va al templo, usted y yo no vamos a la iglesia. Nosotros llevamos la iglesia al santuario o al templo de la iglesia. Donde quiera que usted se pare, donde quiera que usted esté pisando tierra, sea en medio de la selva del Congo o sea en medio del Parque Central de Nueva York, usted es iglesia de Dios, usted es templo del Espíritu Santo, usted ha sido redimido por la sangre de Jesús, usted es miembro de la familia de Dios, ciudadano del reino de los cielos. Y eso está en 1 Corintios 6, 19 al 20, donde dice que nosotros no somos de nosotros mismos, que hemos sido comprados por precio y que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. En nuestros cuerpos mora el Espíritu de Dios y que glorifiquemos a Dios en ese cuerpo. Y al final del capítulo 2, del capítulo 2 de Efesios, también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios en nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, como decía, es obvio que estas palabras se refieren al lugar de adoración del pueblo judío. Sabemos que los judíos llevan aproximadamente 2000 años sin templo. Déjeme ponerle en un pequeño paréntesis. Quizás usted ya se está formulando la pregunta, ¿por qué razón permitirá o será necesario que se construya un templo en Jerusalén? Bueno, hay muchas razones y en un pequeño paréntesis lo vamos a ver más detallada un poquito adelante, pero Dios lo va a permitir que así sea, para demostrarles a ellos que la restauración de los sacrificios de animales, de servirle a Dios por medio del antiguo pacto, no resuelve el pecado del hombre. Y que eventualmente se van a dar cuenta que eso no resolvió nada y que la única solución y alternativa de todo hombre sobre la faz de la tierra es correr humillado y arrepentido de sus pecados a los pies del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien dio su vida por nosotros. Entonces, algunos creen que el rapto de la iglesia, y esto es muy importante, la construcción del templo en Jerusalén, porque algunos creen que el rapto de la iglesia no ocurrirá hasta después de la construcción de este templo, y eso es un error, porque los judíos pueden construir este templo inclusive en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, o lo que sea, o lo pueden construir, o lo pueden empezar a construir mañana, como lo puede, la construcción de ese templo no impide, ni atrasa ni adelanta el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no lo sabe nadie cuándo puede ocurrir en este instante, como dije hace unos minutos, como puede ocurrir mañana, como puede ocurrir de aquí a 1000 años, pero yo espero en Dios que no tengamos que esperar tanto por el rapto de la iglesia. Estamos deseosos, al menos yo en mi corazón anhelo que la trompeta del rapto suene ya. Y usted dirá, ay, pero necesitamos que se salve más gente. Amén que sí, yo estoy con usted en que necesitamos que se salve más gente. Pero tampoco vamos a estar deteniendo el tren o el bus para que lleguen los que no acaban de llegar nunca. El tren o el bus tiene que arrancar algún día. Usted va al aeropuerto y el avión no espera un minuto más. Tiene que salir y punto. Por eso le estamos a veces rogando a la gente para que se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Pero ¿hasta cuándo? Si ese es el caso, pues no vendrá nunca el Señor, porque siempre va a haber quien tenga que salvarse en la bendita tierra. Pero lo que estamos viendo es que la mayoría de la gente no quiere nada con Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir extendiendo esto? Pero al fin y al cabo, eso no está en mis manos ni en las suyas. Esto está en las manos de Dios y Él es
en su sola potestad sabe cuándo va a sonar esa gloriosa trompeta. El caso es que usted y yo estemos listos para cuando suene, no nos quedemos aquí. Entonces, pues, no hay nada pendiente. En mi opinión, yo puedo estar equivocado, yo no soy infalible ni la cabeza de un pato, pero en mi opinión no hay absolutamente nada pendiente. No tiene que cumplirse nada para que suene el rapto de la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Veamos entonces ligeramente algunos detalles históricos del templo de los judíos y por qué quizás Dios va a permitir que ese templo se construya y ellos tienen tanto anhelo de hacerlo y nosotros también de que lo hagan. Del tiempo de Moisés al rey David son aproximadamente unos 500 años y durante ese tiempo el pueblo judío adoraba a Dios en lo que se conoce como el tabernáculo. Era el lugar donde se manifestaba o moraba la presencia de Dios. Eso es lo que significa tabernáculo, la morada o la presencia de Dios en ese lugar. Allí ofrecían sus sacrificios, allí el sacerdote hacía sus intercesiones por el pueblo y allí el pueblo de Israel pues buscaba el rostro de Dios. El rey David expresó su deseo de edificar ese templo, edificar un templo a Dios, un templo permanente donde morara y se manifestara la presencia de Dios, pero, y eso está registrado en 2 de Samuel 7 del 1 al 4, 2 de Samuel 7 del 1 al 4, pero Dios no quiso que David edificara templo a su nombre, porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Y eso usted lo puede comprobar en 1 Corintios 28, capítulo 28, verso 3. Sin embargo, la honra de edificar templo a Dios se la concedió el Señor a el hijo de David, a Salomón. En 2 de Samuel capítulo 7, versos 12 al 13. Sinceramente quisiera leerles cada uno de estos pasajes, pero veo que el reloj corre en mi contra. Y aunque Dios no permitió a David construir el templo, sí le permitió ir almacenando o acumulando casi todo el material necesario para construir el templo. Y sepa que eso es lo que están haciendo los judíos. Los judíos no, Israel no está cruzado de brazos. Hace años que hay un comité de la construcción del templo que está activo y lo vamos a ver más adelante en el mensaje, de que están activos preparando todas las condiciones para construir ese templo en Jerusalén. Entonces, David acumula casi que prácticamente todos los materiales necesarios, el oro, la plata y todo lo demás, para la construcción del templo, y eso lo puede comprobar usted en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1 al 5 y verso 13 al 16. Y antes de morir David, encomendó a Salomón esa misión, la misión de la construcción del templo, y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 22, del verso 6 al 19. Salomón, entonces, como la mayoría de la gente sabe, edificó el templo como le fue recomendado por su padre, según Primera de Reyes 6:1. La construcción de ese templo tomó unos 7 años, cuando no había prácticamente la tecnología que nada absolutamente comparable a lo que hay hoy. Por eso digo que los judíos pueden construir el templo en muy poco tiempo. Inclusive lo pueden construir en la primera etapa de la gran tribulación y tenerlo listo para cuando venga a cumplirse pues el proceso o lo que sucede ahí en el templo de la gran desolación, de que el anticristo entra y profana todo aquello allí, etcétera, etcétera, que lo veremos más adelante. El caso es que tomó unos 7 años, según Primera de Reyes 6:38. Primera de Reyes capítulo 6, verso 38. Al terminar ese templo, fue presentado a Dios con abundancia de sacrificios, algo increíble. Según Primera de Reyes, capítulo 8, verso 63, dice que 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron ofrecidos a Dios. Y yo lo creo literalmente que así fue. ¿Y por qué no? Dios se merece mucho más que eso y los judíos eran fieles en eso y punto. Hicieron ese derroche de cosas, de riquezas para, ¿sabe lo que son 20,000 bueyes en el mercado de hoy y 120,000 ovejas?
Hablemos de cosas grandes, pero Dios es un Dios grande y Él se merece lo mejor. Durante la dedicación, cuando el arca del pacto, dicen, fue trasladada del tabernáculo al templo, Dios manifestó su aprobación, y eso es lo más importante. Él aprobó aquel templo llenándolo con lo que se conoce su gloria, que es lo que se conoce también como la Shekinah de Dios. Segunda de Crónicas 7 del verso 1 al 3. Segunda de Crónicas 7 del verso 1 al 3. La construcción de aquel templo costó una inmensa cantidad de dinero. Hubo una firma de arquitectos en el que en el 1925 trataron de calcular el costo de la construcción de aquel templo, y para el 1925 ellos calcularon que ese templo habría de costar, no cuando Salomón lo construyó, sino si fuese a ser construido en el 1925, unos 87 billones de dólares. El equivalente de esa suma a nuestros días en el 2020 excede el trillón de dólares. Eso es increíble lo que costó ese templo. El templo de Salomón, como se le conoce, era el edificio más atractivo, el más grande, el que sobresalía en todo el relieve de aquella zona, hasta que fue destruido por el rey de los caldeos, Nabucodonosor, de los babilonios, pero no fue destruido por Nabucodonosor simplemente porque Nabucodonosor pudo hacerlo por sí solo, sino que fue decreto de Dios. Por la rebeldía y el pecado del pueblo, Dios permitió que sucediera eso, y eso en el año 538 antes de Cristo. En esa fecha los judíos pues fueron llevados cautivos, como usted sabe, a Babilonia. Luego muchos de ellos comenzaron a regresar también por decreto de Dios, por la mano de Dios y cumpliendo propósitos divinos. Para el año 490 antes de Cristo, Zorobabel construyó el segundo templo, pero ese templo no fue tan esplendoroso ni tan elaborado como el primero. Ese templo también fue destruido por Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Note cómo Dios también está tratando de enseñarle a su pueblo que no se trata tanto del templo, sino como el Dios del templo, porque en muchas ocasiones el pueblo judío ponía mucho énfasis en el templo, más énfasis en el templo que en el propio Dios del templo. Y nosotros los cristianos, en muchas ocasiones, a veces ponemos demasiado énfasis en el templo y muchos elementos dentro de la iglesia a veces inclusive ponen presión y mucha cosa con el templo y el templo y el templo. Pero no se trata tanto de edificar templos, sino de edificar vidas, de edificar la iglesia. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y más grande que el edificio de concreto y de varillas de acero y de madera y de lo que sea. Más importante que eso es el templo espiritual donde mora el Espíritu Santo, que es la persona, es el nacido de nuevo. Obviamente la presencia de Dios se manifiesta en el santuario de la iglesia. Dios pues santifica y recibe ese lugar como un lugar separado para rendirle culto y adoración a Él. Pero usted, donde quiera que usted se pare, en el mall, en el restaurante, en el aeropuerto, donde usted ande, usted es templo del Espíritu Santo y es más santificado, es decir, más santo que el santuario. Y ese es el problema. Mucha gente dice, hoy aquí en el templo yo no puedo hacer esto, no puedo decir aquello. Bueno, lo que usted no puede decir en el santuario de la iglesia, o como usted le llama el templo, lo que usted no puede hacer ni decir ahí, tampoco lo puede hacer ni decir en ningún rincón del mundo, porque no es el lugar, no se trata del santuario de la iglesia, se trata de que usted es el templo del Espíritu Santo donde esté parado. Y veo aquí pues que construían y Dios permitía que destruyeran. Y en el año 168 antes de Cristo, pues Antíoco Epífanes
que algunos los comparan con como un tipo del anticristo, destruye y profana y acaba con medio mundo en ese templo que había hecho Zorobabel. Después, aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, para congraciarse con los judíos, Herodes el Grande construyó el tercer templo, pero ese templo fue muchísimo más grande y esplendoroso que el de Zorobabel y tomó unos 46 años para hacerlo. Obviamente ese era el templo en los días del Señor Jesucristo y fue el propio Señor Jesucristo quien profetizó la destrucción total de ese templo, que ocurrió y está registrada esa profecía en Mateo capítulo 24 del verso 1 al 2. Mateo 24 del 1 al 2. Esa profecía se cumplió en el año 70 cuando concluye el asedio que puso el general Tito con otros elementos de las fuerzas del Imperio Romano, que comenzaron por el año 60 y creo que por el año 66. Fueron unos 4 años de asedio en el cual los judíos inclusive recurrieron al canibalismo y se cree que murieron en el proceso más de 1 millón de judíos y al terminar el sitio de la ciudad de Jerusalén completamente en ruinas, lo único que quedó del templo fue lo que se conoce hoy como el muro de los lamentos o la pared de los lamentos. Se dice que en la conclusión del sitio o en el proceso de esa batalla, los romanos crucificaron tantos judíos que se acabó, escaseó la madera para hacer cruces. No había de qué hacer madera de tantas cruces y de tantos crucificados en todo aquel lugar. Algo horroroso, profetizado por el propio Señor Jesucristo. Entonces, quedó ese muro de los lamentos. Y ellos creen, los judíos creen que Jerusalén es el único lugar de donde ascienden las oraciones al reino de los cielos. Por eso los judíos ortodoxos escriben sus oraciones, sus plegarias en papeles y las meten en las grietas del muro de los lamentos. Inclusive usted puede enviar oraciones por email a Jerusalén y allí son impresas y llevadas al muro de los lamentos. Estoy diciendo todo esto para que usted vea la importancia que le está dando el pueblo judío a la construcción de este nuevo templo. Es algo que por decreto de Dios obviamente se va a construir y va a ser aproximadamente a mediados del proceso que estamos viendo aquí durante la gran tribulación. De manera que ahora los judíos no tienen templo, pero eso va a cambiar pronto. Y yo voy a cerrar aquí. Va a cambiar pronto y puede que nosotros veamos la construcción del templo de Jerusalén como no. Porque inclusive algunos creen que para construir, y cierro con esto, el templo de los judíos en Jerusalén, hay un gran problema, un estorbo que es la mosquita de la roca de los musulmanes que está allí, que creen que está construida exactamente sobre los cimientos del antiguo templo, pero excavaciones recientes que se han hecho demuestran que el templo original está a unas 100 yardas al este de esta construcción, de manera que no hay que destruir. Este lugar es uno de los más santos, o está entre los 3 más santos de la fe musulmana, porque hay una roca ahí dentro, y eso lo voy a volver a tocar la semana que viene, de donde ellos creen que ascendió Mahoma al cielo y luego de conferenciar allá con Moisés regresó con las oraciones que los musulmanes tienen que repetir diariamente. El caso es que no está en el medio o no impide la construcción del templo. Y veremos la semana que viene qué están haciendo los judíos para esta construcción del templo. De manera, hermanos y hermanas y amigos, que no hay nada que impida que la trompeta final toque en cualquier manera. No tenemos que esperar por la construcción de este templo. Este templo puede comenzar a construirse mañana, como puede construirse en los primeros 3 años o 3 años y medio de la gran tribulación o lo que sea. Pero la iglesia está lista, es decir, nosotros tenemos que estar listos, mejor dicho, para esa trompeta gloriosa que ha de tocar en cualquier momento cuando el Señor decida llevarnos
llevarse su cuerpo a la iglesia, a nosotros, al reino de los cielos. Y yo quiero dejarlo con esto. Para usted que ya sirve al Señor Jesucristo, sea que lleva 50 años en el camino del Señor o apenas 10 minutos, procure vivir cada día, cada minuto como si fuera el último que le queda. Es decir, en espera de ese evento glorioso en el cual seremos arrebatados y llevados al cielo. Asegúrese que usted está listo, que tiene todas sus cuentas claras con el Señor. No esconda nada, porque al fin y al cabo nada le podemos esconder a Dios. Él nos ve como a través de un cristal nítidamente limpio, es decir, transparente. Él nos ve de lado a lado. No hay nada que usted pueda esconder. Entonces ponga todo a los pies de Cristo y confiese sus pecados, arrepiéntase de corazón, no lo haga más. Pida al Espíritu Santo que usted sea limpiado con la sangre de Cristo para que pueda irse al cielo en el día que suene esa trompeta gloriosa. Y si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, es decir, no le ha confesado como Señor y Salvador personal, yo le invito a que en esta hora lo haga. Dígale: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora, que he pecado contra ti, contra tu cielo santo, pero me arrepiento de mis pecados. Te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Te ruego que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te confieso, yo te reconozco, te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador personal. Haga eso y usted nunca se arrepentirá. Que Dios le bendiga. Es nuestro sincero deseo que usted sea bendecido, que usted sea guardado, que usted sea guiado por el Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida. Hasta la semana que viene, con mucho agradecimiento me despido de ustedes. Hasta luego.